Hola, hoy quiero que hablemos un poco sobre los problemas del lenguaje natural y específicamente los problemas que surgen cuando hablamos cuando lo usamos en la forma en la que lo queremos utilizar en lógica matemática, es decir, como un objeto matemático. Eh, el lenguaje natural es muy flexible, muy útil y tiene un nivel de sutileza impresionante. Se puede utilizar este, eh, bueno, cuando utilizamos muchísima más información de solo lo que se dice textualmente. El tono, o bueno, si es en vía digital, eh, las letras, si alguien escribe todo en mayúsculas o todo en minúsculas, cambia el sentido que le da a lo que dicen, pero al mismo tiempo el contexto, con quién estamos hablando, de qué estamos hablando, cómo estamos hablando, su postura corporal. Hay un montón de información que va cargada en el lenguaje natural y esa información nos sirve para pues expresar ideas muy complejas, pero al mismo tiempo crea una posibilidad de ambigüedad verdaderamente tremenda, ¿no? Entonces, esto cuando tratamos de trabajar al lenguaje natural como un objeto matemático en el que pues sobre el cual queremos decir, hacer teoremas, demostraciones y queremos explotarlo hasta su límite, pues nos puede causar algunos problemas, ¿no? Entonces hoy quiero que discutamos un poco, pues, algunos de los problemas que aparecen, que entendamos a lo mejor por qué decía una frase muy famosa Gödel, que es que entre más se estudia el lenguaje, menos se entiende cómo es que los humanos nos comunicamos. Y pues para que después esto motive al por qué empezamos a trabajar con lenguajes formales, por qué definimos el lenguaje proposicional y demás, pues quiero que primero veamos por qué el lenguaje natural no es una opción. Y uno de los primeros problemas que aparece es el problema de delimitar el lenguaje, de decir, por ejemplo, el español, ¿qué es el español? Por ejemplo, pues en México es pensar en que no podíamos usar la palabra chingón, que no es parte del lenguaje, es completamente impensable, se utiliza muchísimo, tiene muchos significados, etcétera. Sin embargo, si van a Latinoamérica, la mayoría de los países no van a saber qué significa esa palabra, ni cómo se usa, ni por qué. Entonces, para ellos no es parte del español, para nosotros sí. Y pues es muy difícil decir que alguien está en lo correcto y por cada... incluso dentro de círculos sociales hay expresiones y hay cosas que otras personas no reconocerían como válidas. Entonces es muy difícil decir qué es y qué no es parte del español. Otro ejemplo son los memes, ¿no? Que son una cosa cultural. Tal vez ustedes están muy jóvenes, pero en mis tiempos este meme de la llama que dice hola, ¿qué hace? Y está todo mal escrito, ¿no? Y entonces en un sentido estricto no está bien escrito en español. Sin embargo, pues no significa que no lo vayamos a usar y no significa que no comunicara algo y que no se debiera utilizar. Y bueno, siguiendo con las cosas culturales, este fenómeno, por ejemplo, de llamarles ladies y lords a las personas que pues hacen algo que da mucho oso y termina en internet por alguna razón, eh, pues al final no va con la definición estricta de, no es que les estemos dando un título nobiliario en el sentido estricto y de que ya les vayamos a dar tierras y a pagarles impuestos, ¿no? Eh, y estas sutilezas de significado, pues a lo mejor no se entienden en otro país de Latinoamérica simplemente por el contexto que tenemos, ¿no? Entonces ese es como el primer problema que surge trabajando con el lenguaje natural. Sin embargo, el único problema no solo es delimitar el lenguaje, hay problemas de ambigüedad. ¿A quién no le ha pasado que, no sé, estás con tus cuates y de alguien dice, pásame la cosa esa, y le das el cargador y sí, resulta que era lo que quería, aunque pues nunca fue ni explícito y podría haberse referido a un montón de cosas, pero simplemente supiste a qué se refería por el contexto y por muchas cosas. Pero eso, pues, es muy ambiguo y es muy difícil de determinar exactamente cómo es que sabes. Otro problema que me gusta mucho es este donde si te encuentras algo que dice pues, yo soy una oración o como este, no, sí, pues asumes que es una forma lingüística como para que la oración hable de sí misma y demás. Sin embargo, pues cuando uno dice yo soy una persona, sabes que te refieres a mí, no a la oración, sino al locutor. Y puedes poner yo soy un pensamiento y hay unos juegos de palabras ahí donde la palabra yo termina perdiendo todo el significado y entonces puede ser muy ambigua.
También hay problemas de paradojas, ¿no? La famosísima paradoja del mentiroso, este enunciado es falso, que es rarísima porque uno dice, no, bueno, es que es la autorreferencia que es malvada y que causa problemas y paradojas, y sin embargo eso no es cierto, ¿no? Podemos tener un enunciado como, este enunciado tiene 5 palabras, que es verdadero, que a nadie le causa problemas y que no hay problemas para interpretarlo a pesar de que es autorreferencial. Y entonces, pues, estos son otros problemas que aparecen en el lenguaje y que uno puede darles vueltas, y sin embargo, pues no es muy claro cómo trabajar con ellos desde el lenguaje natural. Y bueno, también hay otros problemas un poco más sutiles. Por ejemplo, la paradoja de Berry, que dice, sí, el menor número que puede ser mencionado con menos de 13 palabras. Y bueno, si las cuentan, solo usa 12 palabras, ¿no? Entonces, pues esa frase, el menor número que puede ser mencionado con menos de 13 palabras, pues está haciendo referencia a un número, al número más pequeño, que no puede ser mencionado con menos de 13 palabras. Pero pues justo lo está mencionando, entonces significa que ese número sí puede ser mencionado con menos de 13 palabras, y pues de ahí llegamos a una contradicción extraña. Y este problema me gusta porque tiene una parte matemática interesante. Por ejemplo, en superior ustedes vieron que el conjunto de los números naturales está bien ordenado, ¿no? Y tiene esta propiedad de que cualquier conjunto no vacío tiene un elemento mínimo. Además, pues hay una infinidad de números naturales y solo hay una cantidad finita de palabras. En particular, con 13 palabras o con menos de 13 palabras, solo puedes nombrar a una cantidad finita de números. Entonces, pues el conjunto de los números que no pueden ser nombrados con menos de 13 palabras, pues tiene que ser un conjunto no vacío, ¿no? Porque tiene que haber números que con menos de 13 palabras no se pueden describir. Y entonces, pues tenemos un conjunto no vacío, entonces tenemos que este menor número que no se puede mencionar con menos de 13 palabras debería existir. Y si existe y está determinado únicamente, como nos hace pensar el principio del buen orden, pues entonces deberíamos, pues esta descripción debería ser una buena descripción del número, ¿no? Es como decir el neutro aditivo en los naturales, ¿no? O el único número que al sumarlo a otro natural te da el mismo otro natural. Pues es una forma de mencionar o de describir al cero. Entonces, o el sucesor del cero es una forma de describir al 1 porque está determinado únicamente. Aquí esta frase parecería determinar únicamente al menor número que no puede ser mencionado con menos de 13 palabras, pero al mismo tiempo lo está mencionando con menos de 13 palabras, entonces no puede mencionar el número que dice estar mencionando. Y ahí hay un problema interesante. Entonces, pues estos solo son unos muy pocos problemas que surgen cuando uno trata con el lenguaje. Por ahí les dejaré leer algo más. Y quiero que piensen, ¿no? Que ustedes se pongan a pensar de una forma malvada en el lenguaje, que traten de buscarle todos los problemas que pueda haber y explotarlo, para que se convenzan de que si quisieran trabajarlo de la misma forma que trabajan con funciones continuas o espacios vectoriales, pues los problemas no nos dejarían avanzar de ninguna parte, ¿no? No hay nada de certeza. Por esta razón, pues vamos a utilizar nosotros un lenguaje formal que nos permite pasarnos de largo de todos esos problemas y ni siquiera tener que pelearnos con ellos. Pero sigue siendo un experimento divertido y un ejercicio importante, que ustedes traten de pensar en todos estos problemas que vimos en este video, que traten de darle solución o de explicación o tratar de resolverlos de alguna forma. Y que piensen en ellos y piensen de dónde surgen esos problemas, qué elementos del lenguaje son los que nos permiten causar estos problemas. ¿Será la autorreferencia? ¿Será la ambigüedad? ¿Será que utilizamos información externa como el contexto, como el lenguaje corporal, el tono? ¿O de dónde surgen estos problemas, ¿no? Y cómo le hacemos para evitarlos. Y bueno, eso es todo. Nos vemos a la próxima.